Llevo 20 años patrullando pasillos vacíos de madrugada, convencido de que mi único trabajo era vigilar las sombras para que nadie se llevara lo que no era suyo. A mis 50 años, creía que las cámaras de seguridad lo veían todo, pero me equivocaba. El verdadero peligro no entró forzando la puerta principal, sino que se sentó a mi lado, noche tras noche, en la pequeña sala de control. Lo que empezó como un roce de manos al pasar un café, se convirtió en un fuego que terminó acorralándonos en los baños de empleados. Pero en un lugar lleno de espejos y lentes, los secretos tienen una vida muy corta. Cuando encontré aquel sobre amarillo con la fotografía de nuestro beso, el mundo se me cayó encima. Nos estaban extorsionando. Pero lo que me destrozó la mente no fue el chantaje en sí, fue descubrir que el espía no quería nuestro dinero. Quería algo mucho más oscuro. Quería entrar en nuestro juego. Hola a todos, familia. Bienvenidos una noche más a nuestro rincón de relatos. Hoy os traigo una historia donde la rutina nocturna se transforma en un laberinto de pasiones ocultas, cámaras de vigilancia y un triángulo amoroso que desafía todas las reglas. Una historia de hombres maduros descubriendo que el corazón no entiende de edades ni de uniformes. Antes de encender las linternas y empezar la ronda, decidme en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país me estáis escuchando hoy? ¿Alguna vez habéis tenido un romance en el trabajo que teníais que ocultar a toda costa? Os leo siempre. Acomodaos, bajad las luces y acompañadme a la sala de control. El hipermercado San Román era un monstruo de hormigón y acero en las afueras de la ciudad. Durante el día, sus pasillos eran un hervidero de carros, voces por megafonía y luces brillantes. Pero a las 3 de la madrugada, cuando las persianas metálicas caían, el lugar se transformaba en un mausoleo. El único sonido era el zumbido grave y constante de los cientos de motores de las cámaras frigoríficas, un latido mecánico que se te metía en los huesos. Ese era mi reino. Me llamo Arturo, tengo 51 años y soy el vigilante de seguridad del turno de noche. Físicamente, soy el resultado de una vida de trabajos duros y pocas horas de sueño. Pelo corto y canoso, espaldas anchas que rellenan el uniforme azul marino de la empresa, y un rostro marcado por arrugas de expresión que delatan a un hombre que ha pasado demasiado tiempo frunciendo el ceño frente a pantallas parpadeantes. Llevaba 10 años divorciado, viviendo en un apartamento silencioso y convencido de que, a mi edad, el tren de las grandes emociones ya había pasado de largo. Mi rutina era inquebrantable. Fichaba a las 10 de la noche, revisaba los cierres perimetrales, caminaba por los inmensos pasillos débilmente iluminados por las luces de emergencia, y finalmente, me encerraba en la sala de control. Era un habitáculo de apenas 3 por 3 metros, forrado de monitores que mostraban en blanco y negro cada rincón del hipermercado. Y allí, noche tras noche, mes tras mes, compartía ese espacio asfixiante con Samuel. Samuel era el jefe de zona de la cadena de supermercados. Tenía 54 años y una presencia que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Llevaba el pelo gris peinado hacia atrás, vestía camisas oscuras que se ajustaban perfectamente a su torso aún firme, y desprendía un olor a colonia cara y a sándalo que se quedaba flotando en el aire viciado de la sala de cámaras mucho después de que él se marchara. Oficialmente, Samuel se quedaba de madrugada porque estaban implementando un nuevo sistema de inventario nocturno y él debía supervisarlo personalmente. Extraoficialmente, creo que él huía de su propia casa vacía, igual que yo de la mía. Al principio, nuestra relación era estrictamente profesional. Un buenas noches, Arturo, un par de comentarios sobre los albaranes y horas de silencio mientras él revisaba sus informes en el pequeño escritorio junto a mi panel de monitores. Pero el silencio de la madrugada, en un espacio cerrado y aislado del resto del mundo, tiene un poder corrosivo sobre las barreras humanas. Todo empezó de forma casi imperceptible, con detalles que mi mente de hombre racional intentó justificar. Fue a finales de octubre. El frío empezaba a colarse por los conductos de ventilación. Hacia las 3 de la mañana, el cansancio nos golpeaba a ambos.
Samuel tenía la costumbre de traer un termo de café negro desde su despacho. «Toma, Arturo. Te veo cabecear», dijo una noche, tendiéndome un vaso de cartón humeante. Al extender yo mi mano para cogerlo, sus nudillos rozaron los míos. Fue un contacto de apenas un segundo. La piel de Samuel estaba cálida, sorprendentemente suave en contraste con mis manos ásperas y llenas de callosidades. En lugar de retirar la mano inmediatamente al soltar el vaso, sus dedos se deslizaron milimétricamente por el dorso de la mía. Levanté la vista bruscamente, sorprendido. Samuel me miraba fijamente por encima del borde de sus gafas de lectura. No apartó los ojos, ni pidió disculpas. Simplemente esbozó una media sonrisa, casi imperceptible, y volvió a sus informes. El corazón me dio un latigazo. «Ha sido sin querer», me repetí 1000 veces esa noche mientras caminaba por la sección de congelados. «Estás cansado y ves cosas donde no las hay». Pero no era mi imaginación. A partir de esa noche, los roces accidentales se multiplicaron, creando un campo minado de tensión en aquella minúscula sala de 3 por 3 metros. Cuando me inclinaba sobre el teclado para cambiar el ángulo de una cámara exterior, él se acercaba por detrás para mirar la pantalla. Sentía el calor de su pecho a centímetros de mi espalda. Sentía su respiración pausada chocando contra mi nuca, erizándome el vello de los brazos bajo el uniforme de seguridad. Una madrugada de noviembre, la calefacción central falló. El frío en la sala de monitores era cortante. Samuel arrastró su silla de ruedas hasta colocarla justo al lado de la mía frente a la consola principal. Estábamos tan cerca que el más mínimo movimiento nos hacía chocar. Mientras yo revisaba el registro de accesos en el ordenador, Samuel cruzó la pierna. Al hacerlo, su rodilla chocó firmemente contra la mía por debajo del estrecho escritorio. El instinto natural de dos compañeros de trabajo habría sido apartarse al instante. Pero Samuel no movió su pierna. Al contrario, aplicó una levísima presión contra la mía. El roce del fino pantalón de traje de Samuel contra la tela gruesa de mi uniforme policial encendió un fuego en la boca de mi estómago. Me quedé paralizado, con las manos suspendidas sobre el teclado. El zumbido de los monitores de tubo parecía haber aumentado su volumen. Giré la cabeza lentamente hacia él. Samuel tenía la vista fija en la pantalla, pero su mandíbula estaba tensa. Bajó una de sus manos del escritorio, y con una lentitud que me torturó, posó su palma sobre mi muslo, justo por encima de la rodilla que aún mantenía pegada a la suya. «Hace mucho frío esta noche, ¿verdad, Arturo?», susurró Samuel. Su voz era un barítono profundo, ronco, cargado de una intención que destrozaba cualquier malentendido. «Sí», logré balbucear, sintiendo que el aire de la habitación se había vuelto denso como el plomo. «Mucho frío». Esa noche no pasó de ahí. Cuando el primer empleado de reposición llegó a las 5 de la mañana, Samuel retiró la mano, se arregló el cuello de la camisa y volvió a ser el jefe distante de siempre. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla del deseo, plantada en el terreno fértil de la soledad de dos hombres de 50 años, había empezado a echar raíces. A partir de entonces, los roces dejaron de ser sin querer. Eran queriendo, desesperados, hambrientos. Una mano apoyada en mi cintura al cruzarnos en el pasillo estrecho del almacén. Un roce de pulgares al devolverme el walkie-talkie. Miradas cargadas de electricidad que nos lanzábamos a través de los espejos cóncavos del supermercado cuando alguien más estaba presente. Me estaba volviendo loco. Me pasaba los días durmiendo a medias, esperando que cayera el sol solo para ponerme el uniforme y volver a encerrarme en esa sala con él. La tensión llegó a su límite de rotura la noche de Nochebuena. El supermercado había cerrado antes de lo habitual. No había empleados de reposición nocturna por ser festivo. Estábamos completa y absolutamente solos en un recinto de 10.000 metros cuadrados. A las 2 de la madrugada, Samuel se levantó de la sala de control. «Voy a los vestuarios de personal a buscar un documento que me dejé en la taquilla esta tarde», dijo, deteniéndose en el umbral de la puerta.
Acompáñame, Arturo. Hay una luz fundida en el pasillo 3 y no veo bien. Sabía que era una excusa. El pasillo 3 estaba perfectamente iluminado. Me levanté, sintiendo que las piernas me pesaban una tonelada. Agarré mi linterna pesada y le seguí. Los vestuarios de empleados estaban en el sótano. Era un espacio alargado, revestido de azulejos blancos, filas de taquillas grises y un olor penetrante a limpiador de pino y humedad. La luz fluorescente allí abajo parpadeaba con un ligero tono amarillento. Era un entorno aséptico, frío, carente de cualquier romanticismo. Y, sin embargo, en cuanto la pesada puerta cortafuegos se cerró a nuestras espaldas, ese vestuario se convirtió en el escenario más íntimo del mundo. No había ningún documento. Samuel se detuvo a mitad del pasillo de las taquillas y se giró para encararme. En la penumbra del sótano, desprovisto de su autoridad de jefe, Samuel parecía vulnerable. Dio un paso hacia mí, acortando la distancia de seguridad. Su pecho subía y bajaba rítmicamente. Yo retrocedí un paso por inercia, hasta que mi espalda chocó contra el metal frío de las taquillas. Estaba acorralado. No podemos seguir así, Samuel, dije, con la voz rota. El eco de mis palabras rebotó en los azulejos. Eres mi jefe. Tengo 50 años. Me juego mi trabajo, mi pensión. No sé ni siquiera qué estamos haciendo. Samuel levantó las dos manos y las apoyó en las taquillas, a ambos lados de mi cabeza, dejándome atrapado bajo la sombra de sus hombros. Podía oler su sándalo, mezclado con el sudor nervioso que también perleaba mi propia frente. Sé perfectamente lo que estamos haciendo, Arturo, respondió Samuel, acercando su rostro al mío hasta que nuestras narices casi se rozaron. Llevo 2 meses viendo cómo te sudan las manos cuando me acerco. Llevo 2 meses buscando excusas ridículas para quedarme de madrugada solo para verte caminar por los pasillos con ese uniforme. Me estoy volviendo loco. Es una locura. Susurré, cerrando los ojos al sentir su aliento caliente chocando contra mis labios. Bendita locura, gruñó Samuel. Y sin darme un segundo más para pensar, Samuel acortó el milímetro que nos separaba y aplastó su boca contra la mía. Fue un choque brutal, un estallido de todo el deseo reprimido que habíamos embotellado en aquella sala de monitores. No hubo timidez. Los labios de Samuel eran exigentes, hambrientos. Me besó con una pasión cruda, madura, cargada de la urgencia de 2 hombres que saben que el tiempo corre en su contra. Solté la pesada linterna de mi mano, que cayó al suelo con un estrépito metálico sordo, y agarré a Samuel por las solapas de su camisa oscura. Lo tiré contra mí, invirtiendo las posiciones, estampándolo a él contra la fila opuesta de taquillas. Samuel soltó un jadeo profundo que resonó en el vestuario, y enredó sus manos limpias y cuidadas en el pelo corto de mi nuca. Abrí la boca, respondiendo a su beso con la misma ferocidad. Sus manos bajaron por mi espalda, agarrando la tela de mi uniforme policial, acercando mi cuerpo al suyo hasta que no quedó ni un solo milímetro de aire entre nosotros. Sentí la solidez de su torso, el calor que emanaba de su piel, el latido desbocado de su corazón que parecía sincronizado con el mío. Nos besamos con desesperación, chocando contra el metal, arrinconados en la clandestinidad del subsuelo de un centro comercial. Aquel beso en el vestuario fue el comienzo de nuestra condena. Durante las siguientes semanas, el hipermercado se convirtió en nuestro campo de juego privado. La sala de monitores era nuestro punto de encuentro, pero el miedo a que entrara alguien de repente nos empujaba a buscar refugios más seguros. Los vestuarios. La trastienda de la panadería, entre sacos de harina. El archivo de recursos humanos en el segundo piso. Samuel había revisado los planos de las cámaras del hipermercado. Como jefe de zona, sabía exactamente qué rincones estaban fuera de la cobertura de los grandes domos de vigilancia de 360 grados. Los puntos ciegos. Nos movíamos por esos pasillos invisibles con la adrenalina de 2 delincuentes adolescentes, amparados por nuestra edad y nuestros cargos. Yo nunca había sido tan feliz.
Durante el día dormía agotado, pero con una sonrisa dibujada en el rostro. Por primera vez en 10 años de soledad, me sentía deseado, vivo, importante para alguien que me miraba como si yo fuera la pieza más valiosa de aquel inmenso almacén. Pero como todo guardia de seguridad sabe, los puntos ciegos son solo ilusiones. Siempre hay alguien mirando. Siempre. A mediados de febrero, la burbuja estalló de la forma más fría y calculada posible. Fue un martes a las 4 de la madrugada. Samuel había tenido que irse temprano esa noche para preparar una auditoría matutina, así que yo estaba solo. Fui a mi taquilla en el vestuario de empleados para sacar una botella de agua que había guardado. Al abrir la puerta metálica de mi taquilla, algo llamó mi atención. No estaba sobre mi ropa, ni en la balda superior. Estaba pegado con cinta adhesiva en el interior de la puerta de metal, justo a la altura de mis ojos. Era un sobre de papel manila, grueso y sin remitente. Mi nombre, Arturo, estaba escrito en mayúsculas con un rotulador negro, con una caligrafía puntiaguda y agresiva. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Solo los empleados tenían acceso a esa zona, y mi taquilla estaba cerrada con candado. El candado no estaba forzado, lo que significaba que quien hubiera puesto eso ahí, conocía la combinación o tenía una llave maestra. Mis manos, que no habían temblado cuando me enfrenté a asaltantes armados años atrás, ahora temblaban al abrir ese sobre. Saqué el contenido. Eran 2 hojas de papel impresas en alta calidad. Al ver la primera hoja, el estómago se me encogió tanto que tuve ganas de vomitar. Era una captura de pantalla, una fotografía nítida, en blanco y negro, tomada con visión nocturna. La imagen mostraba a 2 hombres abrazados, besándose apasionadamente contra una pared. Uno llevaba una camisa oscura de mangas arremangadas. El otro llevaba el uniforme de seguridad con la placa reflectante brillando en la oscuridad. Éramos Samuel y yo. Y el lugar era el cuarto de contadores eléctricos del sótano, el lugar que Samuel me había jurado que era el rincón más ciego de todo el edificio. Pero la perspectiva de la foto no era la de una cámara de seguridad del techo. El ángulo era bajo, a la altura de una estantería. Era una cámara oculta. Alguien la había puesto ahí intencionadamente. Me fallaron las rodillas. Me dejé caer sobre el banco de madera del vestuario, hiperventilando. Estábamos acabados. El chantaje corporativo. El despido fulminante. El escándalo que destruiría la intachable carrera de Samuel y que a mí me dejaría en la calle a los 50 años, sin posibilidad de encontrar otro empleo. El miedo al que dirán, a la vergüenza pública. Con los dedos rígidos por el terror, le di la vuelta a la segunda hoja. Esperaba encontrar una exigencia de dinero. Esperaba leer una cifra, un número de cuenta, una amenaza de enviarlo a la dirección general si no pagábamos en 24 horas. Pero lo que leí me heló la sangre mucho más que cualquier chantaje económico. El texto, impreso a ordenador en letras mayúsculas, decía lo siguiente. Hacéis una pareja preciosa, Arturo. Llevo semanas viendo cómo él te toca. Pero no es justo. Yo llevo mucho más tiempo mirándote. Soy yo quien conoce cada una de tus rutinas. No quiero dinero. No voy a mandar esto a la empresa. Siempre y cuando me dejéis entrar en vuestro pequeño club privado. Sé que tú también estás aburrido. El viernes, a las 3 de la madrugada. Almacén de carga número 3. Los quiero a los 2 allí. Si alguno falta, la foto llegará a Recursos Humanos el lunes por la mañana. No decepciones a tu nuevo admirador. Me quedé mirando el papel, incapaz de respirar. El pánico se transformó en algo mucho más retorcido. No era una simple venganza. Alguien dentro de ese gigantesco supermercado, un fantasma que caminaba entre los pasillos con nosotros, se había obsesionado conmigo. Y había utilizado nuestro secreto para forzar la puerta de nuestra intimidad, exigiendo un triángulo que amenazaba con destrozarnos la vida y la cordura.
Las 72 horas que transcurrieron entre la madrugada del martes y la noche del viernes fueron el infierno más frío que he experimentado en mi vida. El hipermercado, que hasta entonces había sido mi santuario y mi refugio, se transformó de golpe en un inmenso panóptico donde cada lente de cristal negro en el techo parecía apuntarme directamente al pecho. Cuando le enseñé el sobre a Samuel la noche del miércoles, vi cómo el hombre poderoso y seguro de sí mismo se desmoronaba frente a mis ojos en la sala de monitores. El color abandonó su rostro curtido. Sus manos, las mismas que me habían acariciado con tanta devoción en la oscuridad, temblaban sin control mientras sostenían la fotografía impresa. «Estamos muertos, Arturo», susurró Samuel, dejándose caer en la silla de ruedas, pasándose las manos por el pelo gris, deshaciendo su peinado impecable. «Si esto llega a la junta directiva, mi exmujer, mis hijas, mi carrera de 30 años en esta empresa. Todo se va a la basura. Nos van a arrastrar por el fango. Tenemos que ir a la policía, Samuel», le dije, apoyando mis manos en sus hombros, intentando ser el muro de contención que siempre había sido en mi vida. «Es extorsión. Es un delito grave». Samuel negó con la cabeza frenéticamente, apartándose de mi tacto como si de repente yo quemara. «No. Si interviene la policía, el escándalo será público. Los atestados, los juicios, la prensa local se enterará. No podemos arriesgarnos». «¿Y qué propones?», pregunté, sintiendo que una grieta invisible empezaba a abrirse entre nosotros. ¿Hacerle caso a un psicópata? ¿Dejar que juegue con nosotros en el almacén? Samuel levantó la vista. En sus ojos vi un terror tan primario y absoluto que me rompió el corazón. Y también vi la cobardía que el miedo a perder el estatus puede inyectar en un hombre. «Iremos el viernes», sentenció con la voz quebrada. «Iremos, veremos qué quiere exactamente, le seguiremos la corriente y ganaremos tiempo para averiguar quién es y destruir las copias. Solo es un juego de poder. Arturo. Podemos soportarlo una noche. Por favor, hazlo por mí». Tragué saliva, sintiendo que el sabor a bilis me inundaba la garganta. Asentí lentamente. Por él, estaba dispuesto a bajar a los infiernos. Los días siguientes me convertí en un animal paranoico. Durante mi turno, escrutaba los rostros de los escasos empleados nocturnos que cruzaban los pasillos. ¿Era el mozo de los palés de fruta? ¿El limpiador de las máquinas abrillantadoras? Cualquiera de ellos podía ser el fantasma que nos había estado espiando. Finalmente, llegó la madrugada del viernes. El reloj digital de la sala de control marcaba las 2:50. El silencio en el hipermercado era sepulcral, casi doloroso para los tímpanos. Samuel y yo caminamos uno al lado del otro por el pasillo central, dejando atrás las secciones iluminadas para adentrarnos en las entrañas logísticas del edificio. Ninguno de los dos pronunció una sola palabra. La tensión entre nosotros era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Lo que antes era complicidad y deseo secreto, ahora era vergüenza compartida y terror. Llegamos al almacén de carga número 3. Era un espacio cavernoso, de techos de chapa altísimos, diseñado para que los camiones de gran tonelaje retrocedieran y descargaran la mercancía. Las inmensas persianas metálicas estaban bajadas. El lugar olía a cartón húmedo, a palés de madera de pino y a gasoil. La única iluminación provenía de un par de focos halógenos amarillentos en lo alto de las paredes, que proyectaban sombras alargadas y monstruosas entre las torres de cajas apiladas. Hacía un frío cortante. Nos detuvimos en el centro del espacio despejado. El eco de nuestras botas rebotó en las paredes de hormigón. A las 3 en punto, escuchamos el sonido metálico de una puerta cortafuegos abriéndose a nuestras espaldas. Nos giramos al unísono. De entre las sombras de una pila de electrodomésticos, emergió una figura. Caminaba con paso lento, seguro, sin ningún atisbo de prisa o nerviosismo. Cuando la luz amarillenta iluminó su rostro, sentí que el aire abandonaba mis pulmones de un golpe. Era Isan. Isan era el técnico de mantenimiento del turno de noche.
Un chico de 28 años, de complexión atlética y fibrosa, que siempre vestía un mono de trabajo gris manchado de grasa y llevaba un cinturón pesado lleno de herramientas. Tenía el pelo oscuro y rapado a los lados, y unos ojos negros y penetrantes que siempre me habían parecido excesivamente callados. Como técnico de mantenimiento, Ethan tenía las llaves maestras de todas las taquillas, acceso a los cuadros eléctricos, a los conductos de ventilación, y lo más importante, a la red de cámaras de seguridad para sus reparaciones. Era el depredador perfecto e invisible. «Buenas noches, señores», dijo Ethan. Su voz resonó en el almacén vacía, tranquila y cargada de una superioridad insultante. «Me alegra ver que la puntualidad sigue siendo una virtud en la dirección de esta empresa». Samuel dio un paso al frente, con los puños apretados. «¿Qué diablos quieres, Ethan? Te hemos seguido el juego. ¿Cuánto dinero quieres para borrar todo lo que tienes?» Ethan soltó una carcajada seca que me heló la sangre. Se acercó a nosotros, cruzando los brazos sobre su pecho ancho. El olor a lubricante industrial y a sudor joven lo acompañaba. «No habéis entendido nada, ¿verdad, Samuel?», dijo Ethan, pronunciando el nombre del jefe con un desprecio absoluto. «No me interesa vuestro dinero. Lo que me interesa es él». Ethan levantó la mano y me señaló directamente. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos, destilando una obsesión perturbadora que llevaba meses alimentándose en las sombras. «Llevo casi 2 años trabajando en este turno, Arturo», continuó el joven técnico, acortando la distancia hasta quedar a un par de metros de mí. «Llevo 2 años viéndote hacer tus rondas, viendo cómo te ajustas el cinturón del uniforme, viendo la seriedad de tu cara, la forma ruda en la que caminas. Eres el único hombre de verdad en todo este maldito edificio. Me obsesioné contigo. Planeaba decírtelo. Planeaba acercarme». Ethan giró la cabeza hacia Samuel, mirándole con un odio visceral. «Y entonces apareció este trajeado pomposo. Y empezó a rondarte. Al principio pensé que eran imaginaciones mías. Pero vi cómo le mirabas. Cómo cambiabas tu ruta solo para pasar por delante de su maldita sala. Así que puse un par de cámaras inalámbricas en los sótanos. Quería ver hasta dónde llegaba. Y cuando os vi besaros en el cuarto de contadores, sentí que me hervía la sangre. Tú debías ser mío, Arturo. No de este cobarde. Estás enfermo, Ethan», gruñí, dando un paso adelante, colocando mi cuerpo por inercia para proteger a Samuel. «Eres un delincuente. Si crees que puedes obligarnos a participar en tus fantasías enfermas bajo amenaza». Ethan metió la mano rápidamente en el bolsillo de su mono de trabajo y sacó un pequeño dispositivo negro. Era un detonador remoto conectado por Wi-Fi a su teléfono. «Un botón, Arturo. Si lo pulso, o si intentas hacerte el héroe y me tocas, un correo programado saldrá instantáneamente con la foto y el video en alta definición hacia la bandeja de entrada del director general, del departamento legal, y como regalo, al correo personal de la exmujer de Samuel. ¿Quieres probar?». Miré a Samuel. Estaba temblando, completamente pálido, aterrorizado ante la inminencia de la destrucción de su vida. Samuel me miró con ojos suplicantes, una mirada de animal acorralado que me rogaba silenciosamente que no hiciera nada que pudiera hacer saltar la chispa. Esa mirada me dolió más que la amenaza de Ethan. Ethan sonrió al ver mi parálisis. Guardó el dispositivo en su bolsillo, pero mantuvo la mano dentro, acariciando el botón. Dio un paso definitivo y se plantó frente a mí. Era un poco más bajo que yo, pero su juventud y la adrenalina de la situación le daban un aura dominante e inquietante. «Esta noche vamos a reescribir la historia, Arturo», susurró Ethan. Sin pedir permiso, Ethan levantó su mano libre y la posó en mi cuello. El contacto de su piel, callosa por las herramientas, fue como el roce de un hierro al rojo vivo. Sus dedos largos se cerraron ligeramente sobre mi nuca. Sentí una náusea profunda, pero no me moví. El miedo en los ojos de Samuel me mantenía encadenado al suelo del almacén. Ethan acercó su rostro al mío.
Su respiración, agitada y caliente, chocó contra mi barbilla. Olía a menta y a máquina. Siempre he querido saber a qué sabe la autoridad, murmuró el joven técnico, sus ojos brillando con una lujuria desquiciada bajo la luz halógena. Ethan aplastó sus labios contra los míos. Cerré los ojos con fuerza, apretando la mandíbula al principio, pero la presión de sus dedos en mi nuca y el recordatorio del botón en su bolsillo me obligaron a ceder. Fue un beso invasivo, agresivo, posesivo. Ethan me besaba con la urgencia de quien ha estado muerto de hambre durante años y por fin tiene el plato frente a él. Su lengua buscó la mía, saboreando mi humillación. Yo me mantuve rígido, con los brazos caídos a los lados del cuerpo como pesos de plomo, sintiéndome como un objeto de carne usado para saldar una deuda ajena. Pero a Ethan no le bastaba con besarme. Su retorcida obsesión exigía la humillación completa del hombre que le había robado el puesto. Sin separar su boca de la mía, Ethan extendió su brazo libre hacia atrás y agarró a Samuel por la tela de la camisa. Con un tirón violento, obligó al jefe de zona a dar un traspié hacia adelante, introduciéndolo por la fuerza en nuestra órbita. «Únete a la fiesta, jefe», siseó Ethan contra mis labios. «Has querido jugar con el guardia de seguridad, ahora demuestra cuánto estás dispuesto a humillarte para mantener tu puestecito». El almacén de carga se convirtió en el escenario de la escena más asfixiante y oscura de mi vida. Ethan mantenía su control absoluto. Nos arrastró a los dos hacia la sombra proyectada por un palé de cajas de cartón. Y allí, en la penumbra helada, forzó el triángulo. Ethan me besaba a mí mientras, con su otra mano, tiraba de la cabeza de Samuel obligándole a acercarse. Samuel, completamente doblegado por el terror a perder su reputación, obedeció. El hombre que de día imponía órdenes a centenares de personas, ahora cerraba los ojos, llorando en silencio, y unía sus labios a los nuestros. Fue un choque de 3 respiraciones erráticas, de pieles sudorosas y de emociones tóxicas. El olor a la colonia cara de Samuel se mezcló con el sudor industrial de Ethan y el miedo que emanaba de mis propios poros. Sentí los labios temblorosos de Samuel rozar mi mejilla mientras Ethan devoraba mi boca. Sentí las manos temblorosas de mi jefe agarrándose a mi uniforme buscando un asidero en medio de su humillación, mientras las manos fuertes de Ethan recorrían mi pecho, mi cintura, adueñándose de mi cuerpo como si fuera su trofeo de caza. La oscuridad, el eco de nuestras respiraciones ahogadas en el inmenso almacén, el tacto indeseado del extorsionador entrelazándose con las caricias derrotadas del hombre al que yo amaba. Era una pesadilla sensorial. Un vórtice de humillación, deseo torcido y poder. Ethan giraba la cabeza, besándome a mí, luego besando a Samuel de forma brusca para someterlo, para luego volver a mi boca con una urgencia aún mayor. Éramos sus marionetas. Y de repente, mientras la mano de Ethan descendía hacia la hebilla de mi cinturón policial, algo en lo más profundo de mi mente hizo clac. Abrí los ojos. En medio de ese torbellino de labios y manos a ciegas, vi el rostro de Samuel. Sus ojos estaban fuertemente cerrados. Las lágrimas resbalaban por su rostro de 54 años. Estaba rindiendo su dignidad, entregando mi cuerpo y el suyo a un psicópata más joven, todo por cobardía. Todo por proteger una fachada de respetabilidad y una cuenta corriente. El amor que sentía por Samuel, ese fuego lento que me había devuelto las ganas de vivir en la sala de monitores, se extinguió en ese preciso instante. Me di cuenta de que lo nuestro había sido un espejismo. Un hombre que te entrega a tus demonios para salvar su propia reputación no te ama. Te utiliza. El asco sustituyó al miedo. La ira sustituyó a la parálisis. Con un rugido gutural que resonó como un disparo en el almacén vacío, levanté mis 2 manos y empujé el pecho de Ethan con toda la fuerza bruta que mis 50 años y mi entrenamiento de seguridad me permitieron. El impacto fue brutal. Ethan salió despedido hacia atrás, tropezando con sus propias botas y cayendo de espaldas contra un palé de madera que crujió bajo su peso. Samuel se echó hacia atrás también, apoyándose en la pared de hormigón, jadeando,
mirándome con una mezcla de alivio y pánico absoluto. «Arturo, ¿qué has hecho?», gritó Samuel, llevándose las manos a la cabeza. «El botón». Ethan se incorporó lentamente. El labio le sangraba un poco por el impacto contra la madera. Sacó la mano del bolsillo, mostrando el dispositivo negro con una sonrisa enloquecida. Su respiración era agitada, sus ojos brillaban con furia asesina. «¿Se acabó? Arturo. Eres un hombre muerto. Voy a destrozaros la vida ahora mismo», gritó Ethan, su pulgar flotando sobre el detonador rojo. Me erguí en toda mi altura. Me limpié la boca con el dorso del brazo uniformado, escupiendo el sabor a menta y máquina que me había dejado su beso forzado. Sentí que recuperaba el control de mi propia vida. Sentí que el aire frío del almacén volvía a llenar mis pulmones con dignidad. «Pulsalo», dije. Mi voz fue tan firme, tan carente de duda, que el eco sonó como el de un gigante en la nave industrial. Ethan parpadeó, confundido por mi reacción. «¿Qué has dicho?» «Que lo pulses. Maldita sea», grité, avanzando un paso hacia él, señalando el aparato con mi dedo índice. «Mándalo a Recursos Humanos. Mándaselo al director general. Envíaselo a la prensa si quieres. Arturo, por favor, detente», lloró Samuel desde las sombras, deslizándose por la pared hasta quedar en cuclillas. Me giré hacia Samuel. Lo miré con una frialdad y una pena que me pesaban en el alma. «Tú levántate, Samuel. Deja de llorar. Eres el jefe de zona de la maldita empresa. Compórtate como tal. Hemos cometido el terrible delito de ser dos hombres adultos besándonos en un cuarto de contadores. Sí, infringimos una norma de empresa. Sí, habrá un escándalo. Nos despedirán. Pero yo prefiero estar en la maldita cola del paro mañana por la mañana a los 51 años, limpiando escaleras para comer si hace falta, antes que dejar que un niñato perturbado me toque un solo pelo y juegue conmigo como si fuera un perro». Me volví hacia Ethan. El chico dudaba. Mi falta de miedo le había arrebatado todo su poder. «Haz tu jugada, Ethan. Pero escúchame bien», bajé el tono de voz, dejándolo en un gruñido bajo y amenazante. «Si ese correo sale, yo mismo me encargaré de llamar a la policía. Les contaré la extorsión. Y tú no solo serás despedido por poner cámaras ilegales en los vestuarios de los empleados, sino que te enfrentarás a cargos penales por chantaje, invasión de la privacidad y coacción. Yo perderé mi uniforme, pero tú vas a perder tu libertad y te vas a pudrir en la cárcel». Ethan tragó saliva de forma audible. El pulgar le tembló sobre el botón rojo. Las matemáticas de la destrucción mutua asegurada acababan de golpear su mente retorcida. Él quería controlar, no destruir su propia vida. Lentamente, la rabia de sus ojos fue sustituida por el miedo. El miedo de un niño que ha jugado con fuego y de repente ve cómo se quema toda la casa. Sin apartar la vista de mis ojos, Ethan bajó la mano. Guardó el dispositivo en el bolsillo de su mono, se dio la vuelta en silencio y se alejó corriendo hacia la puerta cortafuegos por la que había entrado, desapareciendo en la oscuridad del supermercado como el fantasma cobarde que en realidad era. El silencio volvió a ser absoluto en el almacén de carga número 3. Samuel seguía apoyado en la pared, temblando, respirando con dificultad. Me miró con los ojos enrojecidos. Poco a poco, una expresión de gratitud infinita empezó a asomar en su rostro. «Nos has salvado, Arturo», susurró, intentando ponerse en pie, arreglándose la camisa arrugada. «Dios mío, qué valor tienes». Yo estaba paralizado. Él no lo enviará. Sabe que le hundirías. Lo has conseguido. Podemos volver a la normalidad. Me quedé mirándole durante un largo minuto. Miré al hombre elegante del que me había enamorado. Miré las manos que habían buscado las mías en la sala de monitores. Y supe que ya no quedaba nada de eso. La imagen de Samuel sometiéndose a Ethan, sacrificándome a mí para salvarse a sí mismo, se había quedado grabada a fuego en mi mente. Llevé mis manos al cinturón de mi uniforme. Con un movimiento seco,
Desabroché la hebilla metálica. Saqué la placa de seguridad de mi pecho y el manojo de llaves maestras del recinto. Caminé hacia Samuel y dejé caer los objetos metálicos a sus pies. El sonido metálico rebotó en el hormigón. «Arturo, ¿qué estás haciendo?», preguntó Samuel, con el pánico regresando a su voz. «Estoy dimitiendo», respondí, sintiendo que un peso inmenso desaparecía de mis espaldas. «Mi turno ha terminado. No puedes irte. Lo de esta noche ha sido solo un error. Yo tenía miedo por mi familia, por mi carrera. Yo te quiero, Arturo. En serio que te quiero». Lo miré a los ojos, sin rastro de enfado. Solo con una tristeza profunda y madura. «Quizás me quieres, Samuel, pero te quieres muchísimo más a ti mismo. Y a tus secretos. Y yo no estoy dispuesto a volver a esconderme en cuartos oscuros temiendo que otra cámara nos grabe. No a mi edad. El amor que tiene miedo a la luz, siempre termina asfixiándose en la oscuridad». Me di la vuelta y comencé a caminar por el inmenso almacén hacia la salida de emergencias. «Arturo, por favor», gritó Samuel a mis espaldas, su voz perdiéndose en la inmensidad del hipermercado vacío. No me detuve. Empujé la barra antipánico de la pesada puerta de acero de salida. La madrugada me recibió con un golpe de aire frío y puro en el rostro. El aparcamiento exterior estaba desierto y silencioso bajo la luz pálida de las farolas. Caminé hacia mi coche viejo, respirando hondo, llenando mis pulmones del aire libre. Había perdido mi trabajo de 10 años. Había roto mi propia soledad para enamorarme de una ilusión. Y había sido besado por el mismo diablo en un almacén de carga. Y sin embargo, mientras arrancaba el motor y veía el gigantesco cartel luminoso del supermercado por el espejo retrovisor alejarse para siempre, por primera vez en toda mi vida, no me sentí como un simple vigilante de seguridad de turno de noche. Por primera vez en 51 años, me sentí verdaderamente libre. Dicen que cuando conoces a alguien desde hace 30 años, ya no quedan misterios. Crees que te sabes de memoria el mapa de su rostro, el tono exacto de su risa y hasta los silencios que usa para esconder sus miedos. Yo creía conocer a Daniel mejor que a mí mismo. Éramos como dos vigas de acero sosteniendo el mismo edificio, él con su vida perfecta, su familia de anuncio, y yo con mi soledad voluntaria. Pero un maldito viernes, en la oscuridad asfixiante de un viejo cine de barrio, descubrí que mi mejor amigo tenía una peculiaridad. Un pequeño e inconsciente secreto físico que él mismo ignoraba. Un detalle minúsculo que me reveló la grieta en su fachada de hombre feliz. Nunca se lo dije. Guardé ese secreto como un tesoro envenenado, y me atormentó durante años, empujándome hacia un abismo del que, cuando por fin quise salir, ya era trágicamente tarde. Hola a todos, familia. Bienvenidos a un nuevo relato en nuestro rincón de historias. Hoy os traigo una travesía emocional muy profunda, de esas que duelen un poco porque nos hablan de las oportunidades perdidas, del tiempo que se nos escapa entre los dedos y de los secretos que callamos por miedo a perder lo que más queremos. Antes de que se apaguen las luces de esta historia, me gustaría que dejarais en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país me estáis escuchando hoy? ¿Alguna vez habéis callado un sentimiento tan grande que sentíais que os quemaba por dentro? Os leo a todos, siempre. Preparaos un buen café, acomodaos y dejad que la nostalgia os envuelva. A mis 52 años, mi vida era un reloj que marcaba las horas sin grandes sobresaltos. Tenía mi trabajo en el despacho de arquitectura, mi apartamento ordenado y silencioso, y mi rutina inquebrantable. Y en el centro exacto de esa rutina, como un pilar fundamental que lo sostenía todo, estaba Daniel. Daniel y yo nos conocíamos desde la universidad. Éramos el contraste perfecto. Yo siempre fui el tipo reservado, el observador, el que prefería quedarse en un rincón con una cerveza viendo cómo el mundo giraba. Daniel era el centro de gravedad. Atractivo de una forma ruda y desaliñada, con una voz profunda, una barba de 3 días que siempre parecía rozar la perfección y una energía que arrastraba a cualquiera que se cruzara en su camino. Con los años,
Nuestras vidas tomaron caminos distintos en lo personal. Daniel hizo lo que se suponía que debía hacer un hombre de su época. Se casó con Laura, una mujer estupenda, compró una casa con jardín en las afueras y tuvo 2 hijos que ahora ya eran adolescentes. Yo, en cambio, me quedé soltero. Me convertí en el tío Roberto, el amigo incondicional de la familia, el que iba a las barbacoas de los domingos, el que ayudaba a montar los muebles y el que escuchaba a Daniel quejarse del estrés de la hipoteca con una cerveza en la mano. Lo que Daniel no sabía, lo que nadie en este mundo sabía, era que yo llevaba enamorado de él desde el primer día que cruzamos la puerta de la facultad. Era un amor maduro, silencioso, resignado. Había aprendido a enterrar mis sentimientos bajo toneladas de lealtad y camaradería. Me bastaba con tenerle cerca. Me bastaba con el roce de su hombro cuando veíamos un partido de fútbol en el sofá, o con ese abrazo fuerte y varonil con el que me despedía cada noche. Había domesticado a mi propio corazón, obligándolo a conformarse con las migajas de una amistad perfecta. Hasta que llegó la noche del cine. Sucedió un jueves de noviembre, de esos en los que el frío y la lluvia te calan hasta los huesos. Laura, la mujer de Daniel, se había llevado a los chicos a visitar a sus padres a otra ciudad, así que Daniel me llamó para cumplir con una de nuestras viejas tradiciones de solteros: ir al cine de barrio a ver alguna película clásica en reposición y luego cenar en nuestro bar de siempre. El Cine Rex estaba casi vacío. Olía a polvo antiguo, a moqueta húmeda y a palomitas tostadas. Nos sentamos en la fila 8, justo en el centro. Daniel iba vestido con su habitual chaqueta de cuero oscura y unos vaqueros desgastados. Yo me senté a su derecha. En la oscuridad, la proximidad de su cuerpo era, como siempre, una tortura dulce. Podía oler su colonia, mezclada con el aroma a lluvia de la calle. La película comenzó. Era un drama europeo, denso y melancólico. La sala se sumió en una oscuridad casi total, rota únicamente por el haz de luz blanca y azulada que salía del proyector a nuestras espaldas. A mitad de la proyección, hubo una escena de un silencio absoluto en la pantalla. Una escena que hablaba de renuncias, de amores que no podían ser. Fue entonces cuando aparté la vista de la pantalla y miré a Daniel de reojo. El reflejo de la película iluminaba su perfil. Tenía la mandíbula tensa. Y entonces, bajé la mirada hacia sus manos, que descansaban sobre el reposabrazos que compartíamos. Fue ahí donde descubrí su peculiaridad. Daniel tenía la mano izquierda apoyada sobre la tela de terciopelo gastado. Sus dedos, gruesos y masculinos, estaban inquietos. Y, de forma completamente inconsciente, su dedo pulgar empezó a empujar su anillo de casado. No era un movimiento al azar. Era un ritual preciso y angustioso. Con el pulgar, empujaba la alianza de oro por el nudillo, sacándola casi por completo de su dedo anular, dejándola suspendida, a punto de caer. La sostenía así durante unos segundos, con la respiración entrecortada, y luego, con un movimiento rápido y casi culpable, volvía a encajarla en su sitio. Y lo repetía. Una, y otra vez. Saco el anillo. Lo sostengo en el vacío. Lo vuelvo a poner. Me quedé paralizado. La respiración se me atascó en la garganta. Observé su rostro. Daniel miraba la pantalla fijamente, pero sus ojos estaban perdidos. No era consciente de lo que estaban haciendo sus manos. Era un acto reflejo, un tic mecánico y profundo que afloraba cuando estaba relajado en la penumbra. Ese minúsculo gesto fue como si un relámpago iluminara una habitación oscura en mi cabeza. Ese anillo, el símbolo de su compromiso, de su vida perfecta, de su fachada, le pesaba. Inconscientemente, en la oscuridad, donde nadie podía verle, Daniel intentaba liberarse de él. Quería quitárselo. Mi mente empezó a girar a 1000 por hora. ¿Por qué lo hacía justo en ese momento? ¿Por qué cuando estábamos a solas, en la intimidad cómplice de la oscuridad? De repente, el brazo de Daniel se movió y su codo rozó el mío en el reposabrazos. En lugar de apartarse pidiendo disculpas como dictaría la educación,
Dejó su codo ahí, pegado al mío, anclándose a mí, mientras su mano izquierda seguía en esa agonizante danza con su alianza matrimonial. Sentí que el mundo entero se desmoronaba y se volvía a construir en cuestión de segundos. El calor de su brazo traspasaba la chaqueta de cuero y mi propio abrigo. Era un contacto mínimo, pero en el silencio del cine, era atronador. Estuve a punto de abrir la boca. Estuve a punto de susurrarle en la penumbra: «Daniel, ¿qué estás haciendo con el anillo?». Estuve a punto de preguntarle si era feliz, si su vida era la prisión que sus dedos, en la sombra, intentaban desmontar. Pero el miedo me amordazó. Si le decía que me había dado cuenta de ese gesto, tendría que confesarle por qué le estaba mirando las manos con tanta intensidad. Tendría que abrir una puerta que llevaba 30 años cerrada a cal y canto. Así que me tragué las palabras. Apreté los puños en mi regazo, clavándome las uñas en las palmas hasta hacerme daño, y me obligué a mirar de nuevo a la pantalla. Ese fue mi mayor error. El principio de mi condena. Cuando las luces de la sala se encendieron, el tic desapareció mágicamente. Daniel se frotó los ojos, me sonrió con su habitual gesto despreocupado, me dio una palmada ruda en el hombro y dijo: «Vaya tostón de película, amigo. Me debes una cerveza gigante por aguantar esto». Su anillo de oro brillaba en su dedo, perfectamente encajado, como si nunca se hubiera movido de allí. La fachada volvía a estar intacta. El hombre de familia, rudo y seguro de sí mismo, había regresado. Pero a partir de esa noche, yo ya no volví a ser el mismo. Ese secreto se convirtió en mi obsesión, en mi tormento personal. Un tormento que me carcomía en silencio día tras día, mes tras mes, año tras año. Empecé a buscar esa peculiaridad en todas partes. Me convertí en un cazador de sus momentos de vulnerabilidad. Y para mi propia agonía, descubrí que el tic del anillo no había sido un hecho aislado en el cine. Daniel lo hacía a menudo, pero siempre condicionado por dos factores: la intimidad y la oscuridad. Lo vi hacerlo en las barbacoas de su casa de las afueras, al anochecer, cuando Laura entraba a la cocina a por más vino y los chicos subían a sus habitaciones. Daniel y yo nos quedábamos solos en el porche, frente a las brasas moribundas, con una cerveza en la mano. La luz era tenue, el silencio nos envolvía. Y mientras me contaba algún problema del trabajo o me preguntaba por qué yo seguía tan solo, su mano izquierda bajaba, descansaba sobre su muslo, y mecánicamente, el pulgar empezaba a sacar y meter la alianza de su dedo. Sacar. Sostener en el vacío. Volver a poner. En esos momentos, yo me quedaba mirándolo, sintiendo que el corazón me iba a estallar. Quería gritar. Quería agarrar esa mano grande y ruda, arrancarle el anillo de oro y decirle: «Basta. No fingas más. Déjalo ir. Estoy aquí. Siempre he estado aquí». Pero nunca lo hice. El terror a destruir nuestra amistad, a ser rechazado, a destruir a su familia, me paralizaba. Yo era el tío Roberto, el amigo fiel. No podía ser el monstruo que dinamitara su vida por una simple fantasía alimentada por un tic nervioso. Así pasaron 5 años. 5 años de silencios ensordecedores y miradas furtivas. La peculiaridad de Daniel me atormentaba porque era un faro de esperanza en mi oscuridad. Me convencí a mí mismo de que ese gesto significaba que él tampoco estaba satisfecho. Que su cuerpo, en su infinita sabiduría inconsciente, rechazaba la vida convencional que había construido porque, en el fondo de su alma, me quería a mí. Analizaba cada roce, cada mirada prolongada, cada vez que buscaba excusas para quedarse a solas conmigo en mi apartamento arreglando un enchufe o montando un mueble que no necesitaba ser montado. La tensión entre nosotros se volvió un ente físico, un fantasma que habitaba en la misma habitación que nosotros, respirando nuestro aire. Yo sabía que él notaba que yo lo miraba diferente, pero Daniel era un experto en la evasión. Cuando la intimidad se volvía demasiado densa, cuando nuestros silencios se alargaban demasiado en la penumbra de mi salón o en el interior de su coche después de una cena, él soltaba una carcajada forzada,
daba un golpe en la mesa o encendía la radio, huyendo despavorido de la verdad. El clímax de mi tormento llegó una fría noche de invierno. Daniel había tenido una discusión monumental con Laura. No era la primera, pero esta parecía haber abierto una brecha más profunda. Apareció en mi apartamento pasadas las 11 de la noche, empapado por la lluvia, con los ojos inyectados en sangre y una botella de whisky a medias en la mano. No hizo falta que me dijera nada. Le abrí la puerta, cogí una toalla limpia y le dejé pasar. Se desplomó en el sofá de mi salón. La única luz que encendí fue la pequeña lámpara de pie del rincón, que bañaba la estancia en un tono ámbar y melancólico. El sonido de la lluvia golpeando los cristales ahogaba el ruido de la ciudad. Me senté a su lado, a escasos palmos de distancia. Le serví un vaso limpio para el whisky y se lo tendí. Cuando tomó el vaso, nuestras manos se rozaron. Su piel estaba helada por la lluvia, pero desprendía un calor interno, un nerviosismo eléctrico. No sé qué estoy haciendo con mi vida, Roberto, dijo Daniel de repente, con la voz rota, mirando el líquido ámbar del vaso. Llevo 20 años siguiendo un guión que alguien escribió para mí. Buen marido, buen padre, buen trabajador. Y siento que me asfixio. Siento que hace años que no respiro de verdad. Mis latidos resonaban en mis oídos. Era la confesión más descarnada que me había hecho en 30 años. Estaba derrumbado, vulnerable, despojado de su armadura de hombre rudo y seguro. Bajé la mirada instintivamente hacia su mano izquierda, la que descansaba sobre su rodilla. Y allí estaba. Bajo la luz tenue del salón, su pulgar estaba empujando la alianza. Pero esta vez, a diferencia de todas las otras veces a lo largo de los años, no la detuvo a medio camino. No la dejó suspendida en el nudillo. Esta vez, con un movimiento lento y deliberado, Daniel se sacó el anillo de oro por completo. Lo sostuvo entre el índice y el pulgar, mirándolo como si fuera un objeto alienígena. Luego, cerró el puño, atrapando la alianza en su interior, y apoyó su cabeza pesadamente sobre mi hombro. El peso de su cabeza contra mi cuerpo fue un disparo directo a mi línea de flotación. Su pelo, húmedo por la lluvia, rozaba mi cuello. Su respiración, pesada y cargada de alcohol y tristeza, chocaba contra mi clavícula. Yo me quedé rígido, incapaz de procesar lo que estaba pasando. El hombre al que amaba desde hacía 30 años acababa de quitarse el símbolo de su matrimonio y se estaba refugiando en mis brazos, buscando mi calor. Te tengo a ti, al menos, susurró Daniel, su voz vibrando contra mi cuerpo. Eres mi única verdad, Roberto. Lo único constante en esta maldita vida de mentiras. Mi mano derecha, temblando incontrolablemente, se elevó en el aire. Quería rodear sus hombros anchos. Quería acariciarle la barba. Quería tomar ese rostro cansado entre mis manos, besarle con toda la desesperación de 30 años de silencio y decirle que no tenía que fingir más, que su vida conmigo podía empezar esa misma noche. Pero el silencio tiene un peso aplastante cuando lo has cargado durante demasiado tiempo. Miré su puño cerrado, donde ocultaba el anillo. Pensé en Laura, que probablemente estaría llorando en su casa. Pensé en sus hijos. Y pensé en mi propio miedo cobarde a destruir todo lo que éramos si me atrevía a cruzar esa línea y él, al despertar de su embriaguez, se arrepentía. Esa noche, con el corazón desgarrado y la oportunidad de mi vida apoyada en mi hombro, no dije nada. Bajé la mano, cerré los ojos y simplemente dejé que llorara su frustración contra mí, acariciándole la espalda con la misma asepsia con la que un hermano consuela a otro. Me condené a mí mismo en ese sofá. Creí que estaba haciendo lo correcto, siendo el amigo leal, esperando a que él diera un paso más claro. Pensé que el hecho de que se hubiera quitado el anillo era la señal definitiva de que nuestro momento llegaría pronto. Qué equivocado estaba. Si hubiera sabido que mi cobardía de esa noche iba a precipitar el final más trágico para mi corazón, le habría besado hasta robarle el aliento. Porque cuando por fin, meses después, reuní el valor de escupir mi verdad y decirle que le amaba,
La respuesta que recibí no solo me destrozó el alma, sino que me demostró que el mayor asesino del amor no es el rechazo, sino el tiempo que dejamos pasar. Aquel amanecer, tras la noche de la tormenta y el whisky, me desperté en mi propio sofá con el cuerpo entumecido y el alma colgando de un hilo. El silencio en el apartamento era absoluto. Miré a mi lado, buscando la figura grande y desaliñada de Daniel, pero el sitio estaba vacío. Solo quedaba la manta doblada con una precisión quirúrgica sobre el respaldo y una nota garabateada apresuradamente en la mesa de centro. Siento haberte usado de paño de lágrimas, hermano. Volví a casa de madrugada. Tenemos mucho que arreglar Laura y yo. Gracias por estar siempre ahí. Leí la nota 3 veces. La palabra, hermano, me golpeó con la fuerza de un martillo neumático directo al esternón. Y, sobre todo, lo que me destrozó fue saber que, al cruzar esa puerta para volver a su casa, se había vuelto a colocar el anillo de oro en el dedo. La oportunidad se había esfumado. Mi silencio de la noche anterior, mi cobardía disfrazada de lealtad, había cerrado la ventana por la que él mismo me había invitado a saltar. Los meses que siguieron fueron una tortura insoportable. Una lenta agonía en la que vi, desde la primera fila, cómo Daniel y Laura reconstruían su matrimonio. Fueron a terapia, renovaron los votos en un viaje a Italia y la fachada del hombre de familia perfecto se reforzó con cemento armado. Daniel volvía a sonreír en las barbacoas, volvía a bromear con los chicos, y yo me convertí en un fantasma en mi propia vida, pudriéndome por dentro al saber que todo eso podría haber sido mío si hubiera tenido el valor de abrir la boca. El tic del anillo desapareció por completo. Su mano izquierda descansaba ahora tranquila sobre las mesas, sobre el volante del coche, sobre los reposabrazos del cine. Ya no había dudas en sus nudillos. El anillo estaba anclado a su piel con la firmeza de quien ha tomado una decisión irrevocable. Y cada vez que yo miraba esa alianza dorada brillando bajo el sol, sentía que me faltaba el aire. La olla a presión de mi cordura finalmente estalló un sábado a mediados de julio. El verano había caído sobre la ciudad como una losa de plomo, asfixiante y húmedo. Daniel me había pedido que le ayudara a restaurar una vieja motocicleta BMW del 82 que había comprado por internet. Era su nuevo proyecto, su forma de canalizar el estrés. Pasábamos los fines de semana encerrados en su garaje, rodeados de herramientas, olor a gasolina rancia, aceite de motor y el calor opresivo que se acumulaba bajo el techo de chapa. Esa tarde, el garaje era un horno. Teníamos la puerta entreabierta para que entrara algo de aire, pero apenas servía de nada. Daniel llevaba una camiseta vieja de tirantes que dejaba al descubierto sus brazos anchos, manchados de grasa negra hasta los codos. Yo estaba arrodillado junto a la rueda trasera, intentando aflojar una tuerca oxidada del tubo de escape. Laura quiere que vayamos a la casa de la playa la semana que viene, dijo Daniel de repente, sin levantar la vista del carburador que estaba limpiando. Dice que los chicos necesitan salir de la ciudad. Y la verdad es que nos vendrá bien. Las cosas entre ella y yo, joder, Roberto, están mejor que nunca. Siento que he recuperado mi vida. La llave inglesa se me resbaló de las manos. El golpe metálico contra el suelo de cemento resonó en el garaje como un disparo, seco y violento. Me quedé arrodillado, mirando la herramienta en el suelo, sintiendo que el aire caliente del garaje me quemaba los pulmones. ¿Estás bien, tío?, preguntó Daniel, girándose hacia mí, frotándose la frente con el dorso de la mano y dejándose una mancha de grasa oscura sobre la ceja. Hace un calor de 1000 demonios aquí dentro. Tómate una cerveza de la nevera. Levanté la vista muy despacio. Le miré. Miré su rostro maduro, esa barba que tanto amaba, esa sonrisa satisfecha de hombre que ha puesto en orden su universo. Y luego miré su mano izquierda. Llevaba unos guantes de mecánico recortados por los dedos, pero la alianza de oro asomaba, brillante e inamovible, burlándose de mí. El veneno de los 30 años de silencio, alimentado por el arrepentimiento de aquella noche de lluvia, me subió por la garganta como ácido hirviendo.
Ya no podía más. No podía seguir siendo el espectador de mi propia tragedia. Tenía que decirlo, aunque hacerlo significara prenderle fuego al garaje entero con nosotros dentro. No quiero una cerveza, Daniel, dije, y mi voz sonó extraña, ronca y cargada de una gravedad que nunca había usado con él. Me puse en pie lentamente. Las rodillas me temblaban, no por el esfuerzo físico, sino por el vértigo asombroso de estar a punto de saltar al vacío sin paracaídas. Daniel dejó el trapo manchado de aceite sobre el banco de trabajo y me miró con el ceño fruncido. La sonrisa se borró de su rostro al notar la absoluta desolación en el mío. ¿Qué pasa, Roberto? Estás pálido. Me estás asustando. Di un paso hacia él, acortando la distancia hasta quedar a escasos palmos de su pecho. El olor a sudor masculino y a metal viejo me envolvió. Pasa que no puedo seguir fingiendo. Daniel. Pasa que llevo 30 años escuchándote hablar de tu vida, de Laura, de tus crisis y de tus reconciliaciones, mientras yo me muero por dentro a 1 metro de distancia. Daniel parpadeó, confundido. Soltó una risa nerviosa, corta y carente de humor. ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa? Te sientes desplazado. Sabes que eres de la familia, Roberto, joder, eres el padrino de mi hijo mayor. No quiero ser de la familia. Grité. El eco de mi voz rebotó contra las herramientas colgadas en la pared. No quiero ser el tío Roberto. No quiero ser tu confidente, ni tu compañero de cervezas, ni tu psicólogo de madrugada. El silencio cayó sobre el garaje con una pesadez abrumadora. Afuera, a lo lejos, se escuchaba el zumbido de un cortacésped. Dentro, solo el sonido de mi respiración descontrolada. Daniel retrocedió un paso, instintivamente, apoyando la parte baja de la espalda contra la motocicleta a medio montar. Sus ojos grises me escrutaban, buscando la broma oculta, buscando al amigo de siempre. Pero lo que encontró fue a un hombre desesperado, roto en 1000 pedazos. Roberto, no te entiendo. Sí me entiendes. Me has entendido siempre, pero has preferido mirar a otro lado porque era lo fácil. Di otro paso hacia él, negándome a darle espacio. Te amo, Daniel. Llevo enamorado de ti desde el maldito día en que te sentaste a mi lado en la clase de proyectos de la universidad. Te he amado cuando te casaste con ella. Te he amado cuando nacieron tus hijos. Y te he amado en cada maldito cine, en cada sofá y en cada silencio que hemos compartido en estos 30 años. La sangre pareció abandonar el rostro de Daniel por completo. Se quedó petrificado, como si le hubiera clavado un puñal de hielo en mitad del calor sofocante del verano. Su pecho subía y bajaba rápidamente, pero no articuló palabra. Al ver su estupor, sentí que la esclusa se abría por completo. Ya no podía frenar. Las palabras salían a borbotones, impulsadas por años de represión. Y sé que tú también lo has dudado, continué, con la voz quebrada por las lágrimas que empezaban a asomar a mis ojos. He visto cómo te quitabas el anillo, Daniel. Llevo años viéndolo. Esa peculiaridad tuya. Ese tic que tienes cuando estamos a solas en la oscuridad. Sostienes el anillo en el vacío porque te asfixia. Porque cuando estás conmigo sabes que hay otra vida posible. Una en la que no tienes que fingir. Daniel miró su propia mano izquierda. Su pecho se agitó en un espasmo violento. Negó con la cabeza, despacio al principio, y luego con más fuerza, cerrando el puño con rabia, ocultando el oro. Estás loco, dijo, con un hilo de voz áspero que rasgó el silencio. Estás completamente loco, Roberto. Lo que estás diciendo es una monstruosidad. Es un delirio. Has malinterpretado una amistad. Solo era amistad. El rechazo fue inmediato, instintivo y brutal. Era el mecanismo de defensa de un hombre acorralado que ve cómo los cimientos de su vida amenazan con derrumbarse. No es un delirio, grité, sintiendo que las lágrimas ya me resbalaban por las mejillas mezclándose con el sudor. ¿Me vas a decir que aquella noche de invierno,
Cuando viniste borracho a mi casa tras discutir con Laura, ¿no te quitaste el anillo de verdad? ¿Me vas a decir que cuando apoyaste la cabeza en mi hombro no estabas buscando algo más que a un puto hermano? El rostro de Daniel se transfiguró. La confusión dio paso a una furia defensiva, la ira del animal herido. Se separó bruscamente de la motocicleta, cruzando el espacio que nos separaba y agarrándome por la pechera de la camisa con sus dos manos manchadas de grasa. Su fuerza era inmensa. Me levantó ligeramente del suelo. «¡Basta!», rugió, escupiéndome las palabras a la cara, con los ojos inyectados en sangre. «No te atrevas a usar esa noche contra mí. No te atrevas a ensuciar mi vida con tus fantasías. Soy un hombre casado, Roberto. Tengo 52 años. Tengo un hijo en la universidad y una hija de 16 años que me mira como si fuera su héroe. Laura y yo fuimos a terapia. Reconstruimos esta familia desde las cenizas, una casa que yo mismo estuve a punto de quemar. Me empujó hacia atrás. Tropecé con una caja de herramientas y caí pesadamente al suelo de cemento, raspándome las palmas de las manos. El dolor físico no fue nada comparado con el desgarro de mi alma. Desde el suelo, levanté la vista hacia él. Daniel estaba jadeando, pasándose las manos llenas de grasa por el pelo oscuro, ensuciándoselo por completo, caminando en círculos por el estrecho garaje como un león enjaulado. Yo me quedé allí, sentado en la suciedad del suelo, llorando sin consuelo. Había destrozado mi vida. Acababa de aniquilar lo único que me daba oxígeno. El rechazo era una pared de acero contra la que acababa de estrellar mi corazón a 300 kilómetros por hora. Lo siento. Logré balbucear, ahogándome en mis propias lágrimas, hundiendo la cara en mis manos arañadas. Lo siento tanto, Daniel. Dios, ojalá no hubiera dicho nada. Ojalá me hubiera callado. Me voy. No volveré a molestarte nunca más. Te prometo que desapareceré. Hice ademán de levantarme, apoyando las manos temblorosas en el hormigón ardiente. Estaba dispuesto a salir por esa puerta, subirme a mi coche y convertirme en un recuerdo lejano en su vida. Estaba dispuesto a morir en vida. Pero antes de que pudiera enderezarme, Daniel se detuvo en seco. Me miró desde arriba. La furia en su rostro había desaparecido, sustituida por una expresión de dolor tan inmensa, tan desoladora, que me dejó petrificado. Sus hombros anchos se hundieron bajo el peso de una gravedad invisible. Lentamente, como si tuviera 100 años, se arrodilló frente a mí en el suelo sucio del garaje. Estábamos a la misma altura. Dos hombres de más de 50 años, rodeados de grasa y metal, llorando el fracaso de una vida entera. Daniel no me tocó. Mantuvo sus manos apoyadas en sus propios muslos, pero sus ojos grises buscaron los míos con una sinceridad que me aterrorizó más que sus gritos. «No estás loco, Roberto», susurró Daniel. Su voz era un gemido hueco, la confesión de un hombre derrotado. «Nunca has estado loco». El aire se detuvo en mis pulmones. «El anillo», continuó Daniel, mirando fijamente la tuerca oxidada que yo había intentado aflojar minutos antes. «Me lo quitaba en el cine. Me lo quitaba en el porche de mi casa cuando estábamos a oscuras. Me quemaba el dedo. Sentía que me estaba asfixiando en una mentira que había construido porque era lo que se esperaba de mí. Y sí, la única paz que sentía, el único momento en el que me permitía dudar, era cuando estaba a tu lado». Cerré los ojos, sintiendo un mareo brutal. Tener la confirmación de mis sospechas después de tantos años era una victoria pírrica que sabía a ceniza. «¿Y aquella noche?», le pregunté, apenas un susurro inaudible. «La noche de la tormenta en mi sofá. Te lo quitaste. Lo retuviste en el puño». Daniel asintió lentamente, y una lágrima solitaria trazó un surco limpio a través de la mancha de grasa de su mejilla. «Aquella noche toqué fondo. Estaba dispuesto a volarlo todo por los aires. Me quité la alianza de oro frente a ti, y puse mi cabeza en tu hombro. Era un cobarde, Roberto. No me atrevía a decírtelo con palabras.
Necesitaba que tú cruzaras la línea. Necesitaba que tú me abrazaras, que me besaras, que me dijeras que ibas a ser mi red de seguridad si yo saltaba al vacío. Estuve esperando ese abrazo durante horas en aquel sofá. Un sollozo desgarrador brotó de mi garganta. El dolor fue tan agudo que tuve que llevarme las manos al pecho, convulsionando en el suelo del garaje. Lo había tenido. Lo había tenido allí mismo, en mis brazos. Si yo no hubiera sido prisionero de mis propios miedos, si no hubiera sido tan malditamente prudente y respetuoso con su familia, habría respondido a su señal muda. ¿Por qué? ¿Por qué no saltaste tú? Lloré, agarrándole de la tela de la camiseta. Daniel apoyó su frente contra la mía. El calor de su piel, el olor de su sudor, la mezcla de lágrimas de ambos se fundió en ese contacto íntimo y trágico. Porque el silencio es el peor de los jueces, Roberto. Tu silencio esa noche me convenció de que mis dudas eran solo fantasías mías. Me convenció de que tú solo me veías como a un hermano y que, si dejaba a Laura, me quedaría completamente solo en el mundo. Así que al amanecer me levanté, me puse de nuevo este maldito anillo, y me obligué a mí mismo a arreglar el matrimonio que había roto. Renuncié a ti. Me aferré a él con desesperación, tirando de su cuerpo hacia mí, buscando el beso que llevaba 30 años esperando. Pero Daniel, con una firmeza que me partió el alma, puso sus grandes manos manchadas de aceite en mi pecho y me detuvo. Me empujó muy suavemente hacia atrás, manteniendo la distancia. No, Roberto, dijo, negando con la cabeza, con los ojos cerrados por el dolor. Ahora no. Daniel, por favor. No es demasiado tarde. Te amo. Y tú me querías a mí. Lo acabas de admitir. Podemos empezar ahora. Los chicos son mayores, lo entenderán. Podemos irnos. Podemos. Es demasiado tarde. Su voz se quebró en un grito desgarrado. Es demasiado jodidamente tarde. Roberto. Abrió los ojos y me miró con una dureza implacable, pero llena de compasión. Si me hubieras dicho todo esto hace 10 años. Si me hubieras besado esa noche de invierno en tu sofá cuando me quité la alianza y te puse mi vida en las manos, te habría dicho que sí. Habría aguantado el huracán por ti. Pero ahora no. Laura y yo pasamos por el infierno para reconstruir lo que tenemos. Aprendí a amarla de nuevo. Mis hijos confían en mí. He construido unos cimientos reales sobre las ruinas de mis dudas, y no voy a demolerlos ahora. Ya no puedo. No puedo romperlos a ellos para arreglarme a mí. Mi tiempo para ser valiente ya pasó. El silencio del garaje volvió a aplastarnos. El zumbido del cortacésped exterior se había apagado. Solo quedaba la certeza absoluta de la derrota. Me quedé mirándole, con los brazos caídos a los lados del cuerpo, sintiendo cómo se me secaban las lágrimas en el rostro. Había comprendido la magnitud de mi tragedia. No me había rechazado porque le diera asco mi confesión, ni porque fuera un delirio mío. Me había rechazado porque el amor, por inmenso que sea, caduca cuando lo mantienes encerrado en la oscuridad. El tren había pasado por mi estación en aquella noche de tormenta, paró frente a mí con las puertas abiertas, y yo me había quedado mirando el reloj hasta que reanudó su marcha. Daniel se puso de pie pesadamente, con los movimientos de un anciano. Cogió un trapo limpio del banco de trabajo y me lo tendió. Limpiate, Roberto. Tienes la cara sucia. No cogí el trapo. Me apoyé en la pared y me levanté por mis propios medios. No me limpié. Quería conservar las marcas del suelo, la grasa de sus manos en mi camisa, cualquier rastro físico que atestiguara que todo aquello había sido real y no otro de mis silenciosos delirios. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté, con una voz muerta y vacía que no reconocí como mía. Daniel se frotó los ojos y miró la vieja motocicleta desmontada, la metáfora perfecta de lo que éramos en ese momento. Piezas sueltas que ya nunca volverían a encajar juntas y que no tenían arreglo posible. Creo que deberías irte a casa, Roberto. Y creo que es mejor que no vengas a la barbacoa del domingo. Laura entenderá si le digo que tienes migraña.
Y la semana que viene nos vamos a la playa. Será mejor que nos tomemos un tiempo. Mucho tiempo. El eufemismo era transparente. Me estaba pidiendo que saliera de su vida. El puente que nos unía se había quemado y no podíamos volver a ser simplemente Daniel y el tío Roberto. Tras esa confesión, tras arrancar las vendas y ver la herida sangrante de lo que pudo haber sido y no fue, no había forma de volver a sentarse en un sofá a ver un partido de fútbol. Asentí lentamente. Ya no quedaban fuerzas para rogar, ni para enfadarme. Solo quedaba una resignación absoluta y helada. Caminé hacia la salida del garaje. El sol del mediodía me golpeó la cara con una intensidad cegadora al cruzar el umbral. El calor del verano exterior era sofocante, pero yo sentía que llevaba un bloque de hielo clavado en el pecho. Antes de llegar a mi coche, me giré por última vez. Daniel seguía de pie en el centro del garaje, enmarcado por las sombras del interior y las herramientas de las paredes. Tenía los brazos colgando inertes a los lados del cuerpo. Su rostro era una máscara de tristeza inconmensurable. Levantó muy despacio su mano izquierda, la mano que llevaba la alianza de oro que tanto dolor nos había causado a los dos a lo largo de las décadas. No hizo ningún gesto con los dedos. No empujó el anillo. Simplemente levantó la mano a modo de despedida silenciosa, aceptando su propia condena. Le devolví la mirada durante un largo segundo, memorizando por última vez el perfil del único hombre que había amado en toda mi vida. Luego, me giré, entré en el coche, arranqué el motor y me alejé por la calle asfaltada, dejándolo atrás para siempre. Y mientras conducía sin rumbo, con las lágrimas empañándome la visión de la carretera, comprendí la lección más cruel y devastadora que el universo puede enseñarte. El amor verdadero no siempre lo vence todo, y a veces, por mucho que grites la verdad a los cuatro vientos, si el reloj de arena se ha quedado sin arena, tus palabras no serán más que un eco inútil en un garaje vacío.